Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana una palabra que he titulado ¿Cómo vencer la angustia? ¿Cómo vencer la angustia? ¿Cuántos alguna vez han experimentado esa sensación de angustia? ¿Qué nos causa angustia? La angustia tiene muchas causas. La angustia es causada a veces por una enfermedad, por una relación que no funciona, por una crisis financiera. Eso se siente ahí como feo, ¿no? Cuando hay una pérdida, cuando se pierde un ser querido o se pierde algo, ¿qué se siente aquí? ¡Ay, qué angustia! Dolor, frustración. Los médicos dicen que también hay causas físicas como la enfermedad, las adicciones como el cigarrillo, las drogas, el alcohol o el exceso de cafeína que puede producir angustia. Muchas causas nos producen angustia. La angustia generalmente es un estado como de intranquilidad, donde uno como que no puede respirar profundo, como que le cuesta, como está ahí, porque hay una amenaza, porque hay algo desagradable, porque hay una desgracia o un peligro. La etapa más reciente que yo recuerdo de angustia profunda fue en mayo del año 2021. Estamos en plena pandemia. Esta iglesia tristemente pues tuvo que despedir a más de 60 o no sé cuántos hermanos. Cada semana nos llamaba alguien por angustia, por problemas. Mi esposa se volvió experta en recetar, en correr para llevar esas máscaras de oxígeno. Era una angustia tenaz. Pero un día sucede que ya no eran los hermanos, sino que éramos nosotros. Su pastor, para los que no saben, es paciente asmático. Yo vivo por la gracia de Dios. Mi madre que está aquí sabe que muchas veces me moría en sus manos, paciente asmático. Así que cuando quedé con COVID yo dije, todo se derrumbó dentro de mí. Bueno, hasta aquí llegamos, alistamos el testamento, que estas deudas las pague Paola, que estas deudas las pague Samuel, tocaba dejarle la herencia. Y estábamos en esa lucha, en esa batalla, cuando Samuel también aparece contagiado. Yo estaba tranquilo porque dije, él es joven, fuerte. Sin embargo, el COVID le dio a él muy fuerte, al punto que ya se complicó. Y recuerdo ese lunes que la doctora que nos atendía, la doctora Cuadros, Dios la bendiga donde esté, que nos cuidaba, me sentó en la sala y me dijo, pastor, yo sé que usted es un hombre de fe, pero si su hijo no sale de esta casa en menos de 40 minutos, su hijo va a morir aquí. ¿Sabe lo que yo sentí? Angustia. Yo sentí que el cielo y la tierra se juntaron. Mi hija mayor, que estaba ahí muy valiente, por allá fue y buscó un taxi y se lo llevaron. Cuando eso ocurrió, sobre nuestra casa cayó como un manto negro, oscuro. Fueron 2 semanas de literal angustia. Yo quisiera decir otra cosa, pero yo lo que tuve durante esas 2 semanas fue una crisis de fe horrible, porque lo que yo sentía era angustia. ¿Y la razón, pastor? ¿Por qué? Si usted es un predicador, porque llevaba año y medio escuchando llamadas de personas que me decían, fulano está en la UCI, fulano se murió. Una madrugada entré en una crisis de angustia tan tenaz que tuve que pelear con Dios. Y le dije al Señor una mañana, si mi hijo se muere, yo no te sirvo jamás. No cuentes conmigo. Yo no podría y no sabría cómo vivir con eso.
Si mi hijo se muere, como nos ha tocado ver funerales donde ni siquiera la persona tiene el cuerpo, sino vamos detrás de una carroza fúnebre, entran al cementerio y chao, no te voy a servir más. Tuve una crisis tenaz de fe que me produjo mucha angustia. ¿Y por qué les comparto esto? Porque el texto que vamos a leer, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante, pues nos habla de la angustia que Jesús vivió, la angustia que Él tuvo que experimentar. Y a mí me alegra cuando leo la Biblia, porque la Biblia es un libro tan poderoso, es la palabra de Dios. Es un libro que no maquilla nada y es un libro que me muestra a un Jesús, mi Dios encarnado, por amor a nosotros, sufriente, que lo experimentó absolutamente todo. Porque déjame decirte, hay cosas que tú nunca experimentarás, pero que Él experimentó. Él experimentó la soledad, el desplazamiento, la persecución, el dolor físico, la traición de un amigo, el desprecio, la tentación. Por eso es que Jesús nos puede entender y nos puede comprender. Y lo lindo es que nuestro Dios no se quedó desde su trono conociendo nuestros problemas, sino que vino, se encarnó y los vivió. Por eso Él nos puede entender. Digo esto porque tal vez en esta mañana hay alguien aquí que está viviendo una situación muy complicada. Te puedo mirar a los ojos y decirte, Dios sabe lo que estás viviendo. Dios sabe por lo que estás pasando y de allí Dios te va a sacar y te va a sacar en victoria. No será fácil, pero Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir ¿qué? Temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, ¿qué decía? Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Amén y amén. Dígale a su hermano con amor y con fe,
podemos vencer la angustia. Por si algún día tienes que enfrentar esta situación, yo te lo digo, podemos vencer la angustia. Fácil no es, pero de que se puede, se puede. ¿Cuántos quieren aprender a vencer la angustia? Vamos a responder esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera podríamos nosotros, en medio de una situación crítica, vencer la angustia? Y yo le quiero compartir 3 implicaciones, 3 cosas que usted tiene que hacer si quiere vencer la angustia. Número 1, vencer la angustia implica, en primer lugar, establecer el hábito de la oración. Yo dije que hay que establecer el hábito de la oración. Porque es que la vida cristiana no se trata de descubre el campeón que hay en ti. Eso es una herejía aquí a la luz de la Biblia. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Tú necesitas depender del Dios Todopoderoso. Cuando tú tratas de enfrentar la vida en tus fuerzas, te vas a cansar, te vas a desgastar y no vas a lograr absolutamente nada. Pero cuando tú entiendes que es en el poder de Dios, en la dirección del Espíritu Santo, y estableces el hábito de la oración, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la victoria. Tienes que establecer el hábito de la oración. Tienes que aprender a orar. En el versículo 32 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo ¿qué? Oro. Mire, Jesús, siendo Dios, pero nunca dejó de ser humano al encarnarse, pues Él enfrentó la vida como tú o como yo. Y por eso Él entendió lo importante de la oración. Si usted sale de aquí y no entiende otra cosa, sino que hay que orar, habré cumplido mi misión. Porque realmente la vida cristiana se fundamenta en disciplinas. Y una de ellas, para mí, una de las más importantes, es la oración. La otra, para mí, la más importante, es el estudio juicioso y continuo de la palabra de Dios. Jesús lo sabía. Y cuando uno lee los evangelios, antes de tomar decisiones, ¿qué hacía Jesús? Cuando tenía crisis, ¿qué hacía Jesús? Cuando lo estaban buscando para matarlo, ¿qué hacía? Cuando lo querían colocar como rey, ¿qué hacía? Siempre vas a encontrar a Jesús orando. Siempre. Era tal el impacto que los discípulos a Jesús nunca le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a echar fuera un demonio, enséñanos a sanar enfermos. ¿Qué le dijeron? Enséñanos a orar. Es que Jesús, cuando tú oras, algo sucede. Cuando tú oras, las cosas son totalmente diferentes. Y en este texto tendríamos perfectamente un tratado teológico acerca de la oración. En estos versículos usted y yo vamos a aprender cómo orar. En el 33 dice que Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los de la rosca siempre. Jesús también tenía su rosca, y comenzó a sentir temor y tristeza. Pero subraye esto en el 34, ¿qué dice? ¿Es tal qué cosa? La angustia que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Mire lo lindo de este texto, lo hermoso. Porque aquí encontraríamos de repente la primera clave para poder aprender a orar. Y es que hay que aprender a orar con sinceridad. ¿Cuál es el problema a veces de algunos cristianos? Que son muy religiosos, y como están tan afectados por tanta cosa que oyen en las redes sociales,
y que oyen de predicadores que no conocen la Biblia, o si la conocen la manipulan y la tergiversan, pues ¿qué es lo que escuchan? No, cuando usted ore, declare, decrete, confiese. Yo aquí no encuentro a un Jesús decretando nada. Decreto y declaro. ¿Qué dice? Muchachos, estoy mal. Tengo tanta angustia que siento, yo me siento que ya me muero. O sea, él abre el corazón y es sincero. Muchos cristianos cuando oran parece que se les prendiera un piloto automático por allá. Y es por la bendita maña de que viven remedando a ciertos predicadores que empiezan a orar como piloto automático. Padre, aquí estamos en esta mañana, y siempre oran lo mismo. Qué fastidio, ¿no? La oración es un diálogo sincero. Yo hay mañanas que me levanto y digo, ¿sabes qué, Señor? Te quiero decir algo, no quiero orar, pero lo voy a hacer, voy a orar. Mira, me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa lo otro. Pero a veces vivimos tan preocupados por la forma religiosa que queremos, ¿cuál será la palabra que al Señor le gusta? Pues la palabra es esa sincera que sale de su corazón. ¿Sí, amén? Entonces, ¿cómo hay que orar? Con sinceridad. No oculte sus sentimientos. El problema es que hay muchos que oran y lo hacen es como para impresionar a Dios. Excelentísimo y sempiterno Dios que habitas entre las alturas. Y Dios dice, ¿y a este qué le pasó? Todo el tiempo habla como ñerito y ahora viene aquí a chicanear. Hable claro, hable normal, sea transparente, sea espontáneo, sea franco. Esas son las oraciones que realmente tocan el corazón de Dios. ¿Sí, amén? Pero ¿sabe cómo más oró el Señor? El Señor oró con humildad. Porque en este texto lo que yo percibo es una humildad tenaz. ¿Qué dice él? Padre, yo no quisiera beber ese trago amargo. ¿Cuál era el trago amargo? Ir a la cruz. Yo no quiero beber ese trago amargo, pero pues está bien, Señor, que se haga tu voluntad. Humildad. Yo he escuchado gente y gente famosa. Escuché a alguien y no voy a nombrar, a los que lo vieron sabrán. Cuando un cantante que yo admiraba mucho se enfermó y murió. Y una cantante de esas le dijo, Dios, es que no aceptamos un no como respuesta. ¿Y esta vieja qué se cree? ¿Qué piensa? Eso es soberbio. No, señores, esa no debe ser la actitud. Nuestra actitud debe ser humilde. Mira, Señor, en cuanto a este problema que estoy viviendo, yo no quisiera esto, pero Señor, que se haga tu voluntad. Cuando yo tuve esa angustia que les dije, yo me llené de amargura. Dije, Señor, no te voy a servir más. Fue una crisis de angustia, de dolor. Pero ¿sabe qué otra característica debe tener su oración? Debe orar con confianza. Porque mire la palabra que utilizó Jesús para dirigirse al Padre en el versículo 36. ¿Cómo le dijo? Abba Padre. Y esa expresión, Abba Padre, es una expresión tierna y cariñosa. Es como decir papi. Más o menos, para que lo entendamos. Papi. Él no llamó a Dios y no hubiera estado mal, pero no lo llamó Rey altísimo y soberano que habitas entre querubines. El eterno, el inaccesible, el inmutable, el trascendente, el inmanente. Palabras que yo he escuchado por ahí. No. ¿Cómo lo llamó? Papi. Mira, papi. Papi, a mí no me gustaría pasar por esta situación. No me gustaría. Y lo hace en una actitud de confianza. A veces tenemos tantos estereotipos religiosos que hasta hacen que la oración sea una cuestión
harta, pesada. Y por eso hay gente que dice, ay, es que yo no sé orar. Y cuando me dicen eso, yo les digo, ¿tú sabes hablar? Así, bueno, habla. ¿Pero qué digo? Como eres. Habla con Dios. Mire, cuando uno va a la cárcel, a mí me fascina escuchar a los presos orar. Porque la inmensa mayoría, ¿cómo oran ellos? ¿Cómo son? ¿Sabe qué? La buena, sáqueme de aquí, mire mi perrito. Si usted me saca de aquí, yo le prometo que me voy a portar, pero bien. Y cualquier religioso que dice, ay no, qué irrespeto, qué falta de respeto con Dios. Le aseguro que Dios cuando nos oye, ¿qué dice? En la buena. Nochebuena. Me gusta que orar de manera genial. Pero ¿sabe qué otra característica hay aquí de la oración? Y es la oración con dependencia. Porque Jesús oró y se sometió a la voluntad y a la decisión de Dios. Él se sometió. Y déjame decirte algo, la oración no es un esfuerzo para torcerle el brazo a Dios y que Él haga mi voluntad. No, la oración es un esfuerzo mío donde yo me someto a Él y le digo, Señor, me someto a lo que tú quieras hacer. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aunque yo no la entienda y aunque no me guste, me someto a tu voluntad. ¿Quieres enfrentar la vida? ¿Quieres salir en victoria frente a las luchas, no solo a la angustia? ¿Quieres triunfar en la vida como cristiano? Primera clave, establecer el hábito de la oración. Y es bueno que te revises hoy, ¿qué tanto tiempo tú dedicas a orar? Cuando tienes un problema, ¿qué haces? Te pasas toda la noche preocupado dándole vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Eso es locura. ¿Por qué no en lugar de preocuparte hacemos lo que dijo Pablo? En lugar de preocuparse, oren y Dios les va a dar paz. Una paz que va a guardar su corazón, va a guardar su mente. Es mejor orar. Es mejor orar. Y mira, en momentos de crisis nuestra oración tiene que ser cada vez más profunda, más íntima, más progresiva. Tenemos que ir creciendo en eso. Y déjame decirte, Dios no se pone mal, Dios no se siente amargado porque tú le digas cosas. En esa crisis donde yo le dije, Señor, no te vuelvo a servir si ocurre esto, ¿usted cree que Dios se enojó conmigo? Yo podía ver a mi padre allí diciéndome, tranquilo, dime lo que quieras, eso a mí no me va a afectar, desahógate. Pero vamos a la segunda clave. Vencer la angustia, en segundo lugar, implica entender el propósito de Dios. Hay que entender el propósito de Dios. Si hay algo que nos muestran los evangelios en los relatos de la pasión, pues es la humanidad de Jesús. Una humanidad tan frágil, tan transparente, donde yo personalmente puedo decir, oiga, Él me entiende, yo me siento identificado. Porque mira, no voy a desviarme, pero solo para que recuerde esto, Lucas 22:44. Hay un texto de Lucas donde médicamente se describe lo que Jesús vivió. ¿Qué dice? Pero como estaba angustiado, se puso a orar ¿cómo? Con más fervor. ¿Cómo se imagina usted eso de más fervor? Más intensidad, Padre, por favor, ayúdame. Y dice que fue tan fuerte el impacto para su aspecto físico que ¿qué ocurrió? Los vasos sanguíneos de su piel se rompieron. ¿Y qué fue lo que empezó a caer? Como gotas de sangre. Los expertos dicen que eso se llama hiperhidrosis o algo así por el estilo. Es algo tan fuerte, es tanta la angustia que se rompen los
los vasos sanguíneos. ¿Y por qué Jesús sudó sangre? Porque es un ser humano. Y porque a los 33 años, dígame, ¿quién quiere morir? Yo ya tengo 54. Sí, demuestro menos ya, hermana, yo entiendo. Pero tengo 54. Pero cuando me dio COVID, yo no me quería morir. Pensé que dije, hasta aquí llegó. Y la pastora viuda, sola, jovencita, bonita, bueno, así es la vida. Pero dije, hasta aquí llegué. Nadie quiere morir, queremos vivir, ¿o no? Queremos vivir. Queremos lograr nuestros sueños. Jesús sudó sangre muy seguramente porque Él, durante sus 33 años de vida, por las calles donde vivía, vio más de una vez a gente crucificada, y Él sabía lo que eso implicaba. La crucifixión era el castigo más horrible inventado por los romanos, el más vergonzoso, porque la gente era crucificada literalmente desnuda. Era una vergüenza, era terrible. Jesús sudó sangre porque tal vez sabía que Judas lo iba a traicionar, que sus amigos a los que les había dedicado tanto tiempo, a excepción de Juan, lo iban a abandonar. Pero ¿sabe? Estaba escrito que ese era el propósito de Dios para Jesús. Ese era el propósito de Dios. Y déjeme decirle algo. Es que a veces Dios quiere que pasemos por dolor y por sufrimiento. Gracias, hermano. Porque yo no sé cómo hay gente contagiada por la herejía brasilera. Pare de sufrir. Eso no es bíblico. El mismo Dios del cielo que se encarnó por salvar a la humanidad, para Él fue necesario sufrir. ¿Qué nos hace creer a ti y a mí que estamos exentos? Mientras vivamos por esta tierra, tendremos que experimentar dolor, enfermedad, pérdida y sufrimiento. Pero lo bueno es que la Biblia sigue fiel diciendo: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya. Dios no dice que todo nos va a salir bien, porque a veces las cosas no nos salen bien, nos salen mal. Pero aunque nos salgan mal, Dios las puede convertir en bien. Dios tiene el poder para hacerlo. Dios puede hacerlo. ¿Qué iba a ser para bien para mí? Tener el récord tal vez en este país, por lo menos dentro de las asambleas de Dios, de ser el pastor que más hermanos vio partir a la eternidad en el COVID. Porque yo escuchaba a otros, y yo no sé si lo decían por animarme o por otra cosa, pero me decían: raro, en nuestra iglesia ni uno se ha muerto. Y yo agachaba la cabeza y decía: no entiendo. Tal vez por lo que mis hermanos están pegados a la plaza de Corabastos, que es la que le da de comer a todo este país. Tal vez por eso, pero no sé. Y cuando vino a mi casa, eso fue peor. Ahora, ¿qué digo? Mire, a veces las cosas no salen bien. A veces tú te esfuerzas, caminas con Dios, vives para Dios, oras, lees la Biblia, no pecas, diezmas, ofrendas, ayunas, evangelizas, ganas almas, haces discípulos, haces de todo, pero las cosas no salen bien. Pero aunque no salgan bien, después de un tiempo te vas a dar cuenta que Dios tenía un propósito y que todo eso te ayudará para bien, porque déjame decirte, Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en formarte a ti. Porque finalmente, si tienes muchos logros y te va bien en esta vida, los logros no te los vas a llevar, pero tu carácter sí te lo vas a llevar. Y por eso Dios a veces permite situaciones complejas. Por eso la oración de Jesús, ¿cuál fue? Padre, si es posible, en el versículo 36,
Dice, no me hagas beber este trago. ¿Y cómo lo llama? Amargo. ¿Cuántos han tomado tragos amargos? No estoy hablando solo físicamente, pero en la vida. ¿Han tomado tragos amargos? En la pandemia un trago amargo es que cuando ya superamos todo, mi cuñado, que no tenía ninguna enfermedad, murió de COVID. Un trago amargo, inesperado, amargo. Y tú y yo, mientras estemos en la vida y estemos siguiendo a Cristo, tendremos que tomarnos tragos amargos. Pero Dios tiene un propósito. Andrea, Dios tiene un propósito. Y ese trago amargo que tuvieron que beber al final del año, Dios lo va a cambiar en un trago dulce y amable y agradable. Dios tiene un plan para ti. Y ese trago amargo, Geraldine, del cáncer que estás viviendo, ese trago amargo va a pasar. Y este dolor y este sufrimiento que estás viviendo, Dios lo va a usar para que consueles, alientes y alcances a otros para el reino de Dios. Dios usa nuestros tragos amargos. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Sí, amén? Así que nuestra tarea, en lugar de amargarnos, es entender el propósito. Y la lucha de Jesús en el Getsemaní, ¿cuál fue? Yo no quiero este trago amargo, pero Señor, que no se haga. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? 2 días después de que yo le dije al Señor, Señor, si mi hijo se muere, no te sirvo. 2 días que yo no oré. 2 días que yo no leí la Biblia. Los que me siguen saben que yo todos los días publico y publico. Esos 2 días dije, yo no quiero publicar nada, no voy a decir nada. 2 días después, una madrugada, sin poder dormir, con la fiebre, sin poder respirar bien, le dije al Señor, ¿sabe qué, Señor? De lo que le dije hace 2 días, olvídalo. Es como cuando usted manda al WhatsApp y dice, ay no, eso no era, borrar, eliminar, no, equivocado. Y le dije, Señor, no, no es así, perdóname. Yo te digo hoy, me gustaría no tener que beber ese trago amargo. Sería muy difícil para mí tener que saber que mi hijo se fue. Pero Señor, hoy te lo digo con todo mi corazón. Aun si así fuera, no sé cómo será, pero Señor, aquí estoy. Puedes seguir contando conmigo. Olvida mi carta de renuncia. Aquí estoy y te voy a servir hasta el último día de mi vida. Amados, recuerden que por más cruda, difícil y complicada que sea la realidad, la eternidad con Dios es algo seguro y agradable. Todo lo que vivamos aquí no se compara con la alegría y el gozo que nos espera en la eternidad. Por eso, cuando venga la crisis, recuerde que aquellos que padecemos por causa del Evangelio tenemos un mañana glorioso. Algún día Dios nos llevará a donde Él vive y allí nunca más tendremos dolor, lágrimas, tristeza. Allí solo habrá paz, solo habrá alegría y gozo. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Y cuando yo lo entiendo, cuando yo entiendo que vivo por esta vida y que voy de paso y me toca sufrir eso, pero que eso no va a ser eterno, Elizabeth, no será eterno. En la eternidad no tendrás marcapaso, en la eternidad podrás vivir a plenitud para la gloria de Dios. Cuando yo entiendo eso, me esfuerzo y me levanto y sigo adelante. Porque lo único eterno es lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Eso me lleva a la tercera implicación.
Si queremos vencer no solo la angustia, sino vencer muchos otros factores, en tercer lugar tenemos que aprender a enfrentar la vida con valor. Tenemos que enfrentar la vida con valor. Tenemos que entender que la vida aquí no es fácil y que seguir a Cristo no es un seguro contra todo riesgo y que no, nada. Cuando yo leo la carta a los Hebreos en el capítulo 11, a mí se me eriza la piel, porque lo que dice Hebreos 11 es que hubo gente que sufrió burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El escritor de Hebreos dice: el mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y dice: aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. O sea, la vida aquí en la tierra, solo por si acaso, recuerde la sonora y dígale: este no es el cielo. Este es un mundo imperfecto. Este es un mundo donde a la gente mala le va bien y a gente buena le va mal. Este no es el cielo. Y hay que hacerlo. Jesús, en este relato lo vemos a él orar con agonía, orar hasta el punto de que suda sangre, orar con fe, orar con intensidad. Literalmente lo vemos levantándose y diciendo: bueno, vamos. Y mire lo curioso, porque en el versículo 38, y quiero resaltar algo ahí, dice: vigilen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y a veces erróneamente los evangélicos asociamos la palabra tentación únicamente ¿con qué? Con sexo. ¡Ay, la tentación, el sexo! No, hay una tentación que es mayor que esa. Claro que eso es una tentación, pero ¿cuál es la tentación mayor? La tentación mayor es volver atrás. La tentación mayor es alejarnos del propósito de Dios. Y en eso el sexo afecta, la droga afecta, la herejía afecta, cualquier cosa de esas afecta. La tentación mayor es alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso Jesús les dice: miren muchachos, oren. ¿Oren para qué? Para que no caigan en tentación. Porque cuando usted y yo estamos en crisis, ¿qué viene el enemigo? A tentarnos. ¿Y qué nos dice? ¿De qué le sirve ser cristiano? De harto le sirve diezmar y ofrendar, ¿no? Eso siga ya. Es una tentación. Es el enemigo susurrándonos para decirnos: por favor, vuelva atrás. Esa era la tentación de negar al Padre, de huir, de no estar ahí. Pero Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. Mire el versículo 41. Al volver por tercera vez, y vaya compañero de oración que tenía Jesús. Al volver por tercera vez, él dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Pero mire el tono: se acabó. Eso es algo imperativo. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado ¿en qué? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Voy a ir a tomarme ese trago amargo. Yo le voy a poner el pecho al asunto. 42. Levántense. Vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Denle un aplauso al Señor Jesús. Eso se llama valor. Eso se llama valor. Él se levanta y ¿qué dice? Vamos. ¿Qué hubiera hecho más de una persona que yo conozco? Ay, muchachos, ayúdenme, miren. No, él lo que hace es levantarse y infundirles ánimo. Vamos.
Vamos, esto aquí no para, esto sigue. Tenemos que ponerle el pecho a la brisa. La vida aquí no será fácil, pero lo vamos a enfrentar con valor. Venga lo que venga, lo vamos a enfrentar con valor. Si un día tenemos que enfrentar la misma muerte, la vamos a mirar a la cara y le vamos a decir como el apóstol Pablo nos enseñó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo ya te derrotó y ya te venció. No te tengo miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el día que yo muera, no me voy a quedar muerto para siempre. Me levantaré, resucitaré. Y es que Jesús enfrentó la vida con valor, porque Él sabía que el Padre tenía para Él algo mejor. Humanamente uno podría pensar, lo mejor hubiera sido no tomar el trago amargo de la muerte. Pero es que detrás del trago amargo de la muerte había algo mejor, que era la resurrección. Por eso todos aquellos que hoy están pasando por situaciones difíciles, les animo: por favor, perseveren, enfrenten la vida con valor, establezcan el hábito de la oración, entiendan el propósito de Dios, porque Dios tiene para ustedes algo mejor. Aunque tengas que beber el trago amargo de la muerte, también vas a saborear el cóctel de la resurrección. Vas a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Así que enfrenta la vida con valor. No huyas. Lo fácil en una crisis es huir. ¿Sabe quién escribió este evangelio? Marcos. ¿Y sabe quién era Marcos? Mire, vamos a boletear a Marcos aquí. En el cielo me hará un reclamo, pero ni modo. Dice el versículo 50 de Marcos 14. Dice: entonces todos lo abandonaron. ¿Y qué hicieron? Y huyeron. Y mira el 51. Cierto joven, escribe Marcos, para no decir que fui yo, cierto joven que se cubría solo con una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron. ¿Usted quién es? ¿Y qué hizo? Él soltó la sábana y escapó. ¿Quién era? Marcos. El evangelio de Marcos es como la historia de él. Obvio, el evangelio de Marcos lo dictó Pedro, ¿no? Pero es que Pedro también le pasó lo mismo, ¿se acuerda? Porque Pedro, ¿qué hizo con Jesús? Lo negó, huyó y lo negó. Y Marcos, aquí jovencito, huyó y lo negó. Y luego cuando Pablo lo contrató para que fuera misionero, ¿qué hizo en el primer viaje? Huyó y lo negó. Pero lo que está diciendo tal vez Pedro, Marcos, es: nuestro Dios nos ha dado una segunda oportunidad. A Pedro Dios le dio una segunda oportunidad. A Marcos le dio una segunda oportunidad. Y a ti también hoy te da una segunda oportunidad. Nuestro Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Finalmente, usted recuerda, nos unimos a orar por Samuel. 2 semanas en crisis. Mi hija mayor parecía esos impíos borrachos que llegan y ponen ahí el carro con toda esa música mundana, pero mi hija ponía las canciones de su hermano frente a la casa, declarando fe delante de Dios. Finalmente, un miércoles Dios hizo un milagro. En plena transmisión Dios sanó a nuestro hijo. Y él escribió un WhatsApp que guardamos como un tesoro: siento el fuego, pero no es el fuego de la fiebre, es el fuego del Espíritu Santo. Dios me ha sanado. Y unos días después, lo vimos entrar por la puerta de nuestra casa, como cuando iba para los encuentros, con pantaloneta, como si viniera de un paseo. ¿Sabe lo que yo recibí del Señor ese día? Que Dios le había dado a mi hijo otra oportunidad, a mi familia otra oportunidad. Que Dios lo devolvió literalmente
de la muerte. Ese es el Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios al que servimos. Es un Dios que no nos impide sufrir, pero que tiene un propósito con lo que sufrimos. Es un Dios que nos ama. Es un Dios que nos quiere dar la victoria. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes miedo de enfrentar tu crisis? ¿Le produce angustia algo? ¿El futuro? ¿La salud? ¿Algo te roba la paz? ¿Te produce angustia? Te digo con todo mi corazón, tranquilo, tranquila. No estamos solos. Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros. Y aunque todas las cosas no nos salgan bien, Dios usará todo para nuestro bien. Para la angustia poder vencer, en Dios nos debemos fortalecer.